Hoy vamos a hablar de dinastía. Cuéntanos, Antonio. Hola Adriana, hola amigos, queridos rebobinadores, ¿cómo están? Felices de arrancar un nuevo episodio y hablando de una serie que sin lugar a dudas marcó muchísimas pautas, no solamente por la trama, por el elenco, por la manera como iban interactuando los personajes, sino también en la moda, en el material POP, en el merchandising, en los premios. Vamos a hablar de muchas cosas que seguramente ustedes no conocían, porque yo lo que sí digo, Adriana, es que poderles contar a los rebobinadores la sinopsis al pie de la letra de esta serie, así como lo hemos hecho con otras, es prácticamente imposible, porque es una serie que duró casi 10 años, pero donde hay tantos personajes que además aparecían, entraban, salían, morían, volvían a aparecer, revivían, los abducían los zombies, los ovnis, perdón, sí, habían abortos, habían muertes, había infidelidad, de todo sucedía Había en de todo, Dinastía. había de todo. Definitivamente no podemos hacer una sinopsis completa porque era una telenovela. Era más que una serie, Sí, una novela que duró desde 1981 a 1989, casi una década. claro. De verdad que impresionante. Para hacer una sinopsis así, para poner en contexto a nuestros rebobinadores, sobre todo aquellos que no la hayan visto, trata de una familia muy rica de Denver que hizo su dinero, pero una familia súper rica, que hizo su dinero a través del negocio petrolero. Y todo lo que pasaba entre esa familia y otra familia que se llamaban los Colby, que también estaban en el mismo negocio petrolero. Y además, dentro de la familia Carrington, que era la familia de dinastía, todo lo que pasaba entre ellos. O sea, estaba el patriarca, que era Blake Carrington, que estaba divorciado, vuelto a casar con su secretaria de momento, que era Linda Evans, y después y él tenía a su vez 4 hijos de su anterior matrimonio. Corrígeme si me equivoco. Fallon, que era la hija mayor, que era una niña que no superó nunca el complejo de Electra y se acostaba con media serie. Estaba Adam, que era Sí, el mayor, que no apareció sino un poco más adelantada ya la serie, exacto. Que es un porque hijo que aparece como a la mitad de la serie. Porque, ¿qué pasaba con Muy él? Él malo. porque lo habían secuestrado cuando era pequeño. Está Steve. Sí, Steve es que es un personaje, el otro hijo que es, yo que pudiera decir que es el primer personaje gay de una serie. sí, eran los primeros, digamos, contactos con la homosexualidad en un programa de televisión, aunque hay muchas personas que terminan también catalogándolo como un personaje que al principio fue gay, después migró a bisexual, después terminó siendo gay. Era un personaje muy flojo dentro de la trama, si bien es cierto, era el bueno, era el mediador, el conciliador, así como tú comentas, Fallon era la loca, era la cabra perdida de la familia, y con la cual al principio están todas las rivalidades con Crystal, que es la segunda esposa de Blake Harrington. Y como tú Así es. decías, nos faltaría también Amanda, que es una hija que apareció como en la 7ª temporada, que también esto lo que caracterizaba mucho a la serie era eso, la aparición de personajes que uno no entendía cómo habían llegado y cómo nadie sabía de ellos, y de repente llegaba, hola Adriana, yo soy tu hermano, y tú, ajá, ¿y cómo tú eres mi hermano? Sí, yo soy tu hermano, soy hijo de tu mamá y de mi papá, pero resulta que mi papá no era el papá, y ahí empezaba todo un enredo que era muy ilógico en casi todas las oportunidades y en todas las situaciones, pero que terminaba enganchando a la gente. Yo Es creo así. que eso era la ciencia y la magia de Dinastía, ¿no? Claro, no, y el lujo, porque además recordemos que esta es una serie producida por Aaron Spelling, que era bueno, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Pero era el dueño, pues, era el dueño Sí, de, el gurú de el las gurú. series de televisión. Te voy a decir una Fíjate cosa tú, horrible, pues. Fíjate tú, Richard y Esther Shapiro, que también eran productores, ellos venían de elaborar muchísimas series con éxito, y la cadena ABC, cuando ellos se vuelven a reunir, porque eran un matrimonio pero se habían separado profesionalmente, cuando deciden volverse a reunir, la cadena ABC les pide encarecidamente que por favor elaboren el guión de una serie que compita con Dallas. Dallas era otra serie que se emitía por la cadena CBS, que tenía muchísimos éxitos y tenía un rating absolutamente altísimo. Entonces ABC quería competir. Allí es cuando el señor Aaron Spelling dice, este es mi momento, habla con el matrimonio Shapiro y les dicen, créeme por favor un guión, y ellos desarrollan esta serie Dinastía, que al principio, Adriana, no tuvo éxito en la primera temporada. De hecho,
la primera temporada todavía no existía ni siquiera el papel de Alexis Carrington, que interpretó a Joan Collins. Aparecía, era Pamela Bellwood, que era la contrafigura de Crystal Carrington, que era como que ella apareció después también en varios momentos de la serie y tuvo como un papel de la loca, que estaba allí, se emparentó y se casó con el hijo gay, por eso te digo que decía que era bisexual, porque tuvo relaciones con ella, incluso tuvieron un hijo, pero no había como todavía un engranaje importante de personajes. No. Es justamente en la segunda, bueno, el final, porque en la primera temporada, el capítulo final, develan en una ceremonia religiosa la aparición de una mujer muy misteriosa, con una Pamela, ¿verdad? Que no se sabe quién es, porque para ese momento todavía no tenían la actriz, no era Joan Collins. No, entonces habría que comentarlo. esa actriz que escogieron es una amiga de Esther Shapiro, que utilizaron Exacto. para esa toma nada más, porque ellos estaban tratando de negociar, imagínense ustedes con quién estaban tratando de negociar, con Elizabeth Taylor o sí, con Sofía Loren. Sofía Loren, o sea, era una cosa que y ninguna que dicen que pidió tanto dinero que era imposible contratarla y además ella no garantizaba poder seguir en la serie durante tantas temporadas. Entonces, por eso se decantaron. Y ahí es cuando entra Joan Collins como la gran villana y aparece en la segunda temporada. Y a partir de allí es que la serie agarra como esa fuerza. No, ahí es que la serie empieza a agarrar vuelo. ¿Y cómo llega ahí Joan Collins? Esto es un datico que les tengo por ahí. Porque la esposa de Aaron Spelling, Candy, la había visto, porque ya ella tenía su carrera, pero venía en picada. Ella venía una carrera que ya no era la misma, hacía apariciones de vez en cuando, y apareció en un capítulo de La Isla de la Fantasía. Y Candy Spelling la vio y la sugirió. Y entonces por ahí fue que ella fue la que dio la idea de Joan Collins, y bueno, fue el tiro al piso, porque ahí fue cuando la serie empezó a tener el éxito que tuvo después. De hecho, ella era como el pilar, era la mala, porque al principio trataron de que Blake Carrington fuera un medio malo para hacer contrapeso con JR de Dallas, pero él mismo no le gustaba el registro de su personaje y pidió por favor que se lo cambiaran un poco, pero entonces se lo cambiaron cuando entró Alexis Carrington, que es Joan Collins, y ella era la versión femenina de JR para hacerle la competencia realmente a la serie Dallas. Tú que nombras ahorita a Blake Carrington, que lo interpretaba John Forsythe, recordemos que él era la voz de Charlie en Los Ángeles de Charlie, él tampoco iba a ser en un comienzo el papel de Blake Carrington. Ese personaje se lo habían asignado a George Pepper, que lo recordamos en la serie Los Magníficos, ese señor del cabello blanco, que era como el jefe de la banda. Y resulta que él no dio en el piloto, dime. Y por Desayuno en Tiffany. Exactamente. Y él no dio el papel, como que no tenía la prestancia, la clase, el lujo que le otorgaba Blake Carrington, John Forsythe al papel, y es entonces cuando cambian de personaje. Y a partir de la primera temporada, John Forsythe fue el único que estuvo durante toda la serie completa. Los 220 capítulos, pero te tengo un chismecito con lo de George Pepper, que él tenía como que muy mal carácter y resulta que no se estaba llevando bien con los esposos Shapiro. Y entonces los esposos Shapiro dijeron, no, yo no voy a estar haciendo una serie donde estamos haciendo todo esto y vamos a tener problemas desde el día 1 con el protagonista. Y fue por eso, básicamente. Y bueno, Aaron Spelling le había gustado desde un principio, le había sugerido a John Forsythe, entonces, claro. De hecho, la primera temporada fue tan mala que creían que la iban a eliminar la serie. Pero fue por eso, por el peso específico que tenía Spelling en Los Ángeles, que dijeron, no, bueno, vamos a darle una oportunidad más, y bueno, una oportunidad. Fue el boom. De hecho, también en la segunda temporada, disculpa, aparece un personaje que, como tú bien me comentabas ahorita fuera de grabación, se convirtió como en el amuleto de Aaron Spelling. Heather Locklear, que interpreta el papel de Sammy Joe, que es una sobrina de Crystal. Recordemos que Crystal no viene de la familia adinerada, de familia de abolengo, como tú bien comentabas, ella era la secretaria, y detrás de su familia hay como unos misterios y una temática un poco mucho más, digamos, de pobreza, comparada con los Carrington. Entonces, Sammy Joe
que era el papel que interpretaba Heather Locklear, aparece pues como la típica cazafortuna. Habrá dicho, bueno, mi tía ahora es multimillonaria, yo aquí voy a ver qué saco. Y entra y se convierte también como en la segunda villana, la segunda mala de la serie, la que también le crea todos los enredos, los embrollos, se relaciona, ella no tiene un poco una moral muy sólida, y si bien es cierto que a medida que fue avanzando todas las temporadas, cambió y terminó siendo una muy buena chica, como de su casa, pero al principio era malísima. Y ella, por supuesto, allí arrancó una carrera sólida que venía de interpretar un papel muy secundario en TJ Hooker, ¿te acuerdas? Esa serie policial. Pero luego allí Aaron Spelling la agarró, como te digo, como el amuleto, y bueno, la pudimos ver después interpretar el papel de Amanda Woodward en Melrose Place, que era también la mala, la dueña, la administradora de todo ese complejo y toda esa dinámica que se generó, que ya de Melrose Place hablaremos en su momento. Es así, es así. Bueno, lo que sí te puedo decir que en lo que sí competía Dinastía con Dallas era en el vestuario. Era una cosa Sí. impresionante. Bueno, yo creo que le ganaba. Claro, porque es que Dallas no tenía vestuario específico, todos tenían más o menos el mismo vestuario, todos eran como medio vaqueros, medio... Aquí no. Exacto, porque acuérdate que eran unas granjas y era en el campo, eran como casas de campo y familias con dinero, pero en el campo. En cambio, aquí Dinastía era el mundo del petróleo, las fiestas. De hecho, yo les tengo un dato. El elenco comía caviar de verdad en las grabaciones, tomaban champán de verdad, no era mentira, no era utilería, allí todo era de verdad, o sea, imagínense el nivel. No, es que tenían un presupuesto de $1 millón. Eso fue después, porque en la primera temporada no tenían presupuesto, no tenían presupuesto que tuvieron que grabar, no pudieron grabar en Denver, grababan en Los Ángeles, alquilaron, consiguieron una mansión de como de 45 cuartos y ahí grabaron el piloto con George Tepan. Pero después cuando fue agarrando auge la serie, llegaron a tener $1 millón presupuestados por capítulo. Porque ¿qué pasaba ahí? Que las flores eran de verdad, los banquetes, como dices tú, Antonio, eran de verdad, las joyas eran de verdad. De hecho, tenían gente de seguridad para salvaguardar las joyas. Las sábanas de seda con las iniciales, todo era de verdad. Claro, eso cuando empezaron a decaer la serie, pues entonces las flores ya no eran flores de verdad, eran flores de seda de mentira, pero empezaron a notarse los detalles, pero al principio, y bueno, los vestidos, ellos tuvieron un diseñador a la orden, eh, Miller. Nolan Miller. Nolan Miller, que era el diseñador que venía de hacer también los trajes de otras series como Los Ángeles de Charlie, pero claro, aquí le encontró el perfecto ambiente para destacarse y crear una iconografía a nivel del fashion que se impuso. Todas las mujeres querían vestirse como Alexis Carrington o como Crystal Carrington. Además, esos dos estereotipos tan marcados, la rubia, la morena, la buena, la mala, la dulce, la pícara, o sea, era totalmente los colores. Crystal siempre iba en colores muy pasteles, muy brillantes. Alexis era más atrevida, colores vivos, estridentes, los volantes, las sombreras, los mismos peinados, los tocados, los sombreros, o sea, es que era una cosa impresionante. Bueno, tan es así que ellas aprovecharon ese momento y tanto Linda Evans como Joan Collins lanzaron su propia línea de ropa. Pero además, Miller hizo una línea especial de Dinastía para Bloomingdale's. Y parece que el día de la apertura, todos volaron hacia el sitio y parece que fue una locura, que se rompieran las vitrinas, hubo heridos, la gente enloquecida, porque eran como los rockstars. Sí, totalmente, o sea, que generó toda una tendencia, además elevaba el estatus del norteamericano, porque cada mujer que se sentía tal cual divina, una diva, como eran ellas en la serie. Fíjate, yo te voy a confesar algo, Antonio. Yo te voy a confesar algo. Cuéntame, yo sabía. Tú te peinaste como Linda Evans, porque tú te pareces a Linda Evans. O sea, ese tipo cobra, así, pues por supuesto, y medio levantado aquí, claro. Y a veces así, tipo así la pollina. Y luego, exacto, tu flequillito. Qué lo que era, pero espérate, no solamente eso, en la moda de los 80, uno no se acuerda ahorita y dice qué moda tan horrenda, pero no había manera yo no salía de mi casa sin las hombreras, ni loca, o sea, es más, había unas hombreras que quita y pon que te los ponías con todo, pero te sentías empoderada.
como te sentías como Linda Evans y como Joan Collins, que además Exacto. Linda Evans tenía espaldas, no necesitaba tanta hombrera. Y Joan Collins es más menudita. ¿Qué pasaba ahí? Que Joan Collins, que era la mala, mala, era Alexis, y la otra que era supuestamente era la buena, pero no era gafa, buena pero no gafa, se agarraban, o sea, habían catfight, o sea, se agarraban a golpes, pero a golpes. De hecho, Bueno, es que eso como fue otro punto icónico de la serie, las peleas de ellas dos, que además te voy a contar, la gente pensaba que eran ellas y no, eran dobles, mujeres, e incluso a veces hombres, de acuerdo a la magnitud que podía tener la escena, eran hombres disfrazados con las pelucas, con los trajes, cuando por ejemplo hay una escena muy icónica que caen en un pantano y se agarran, y ellas realmente han confesado en varios programas donde las han entrevistado que nunca fueron verdaderos golpes, obviamente. Los dobles no se daban los golpes. Pero que Linda Evans le hubiera gustado hacer de verdad las escenas. En cambio, Joan Collins no, porque ella tenía mucho miedo de hacerse daño. Entonces era como mucho más delicada. pero Fíjate es que tú, además, lo contradictorio. La que se veía dura era mucho más delicada en la vida real que la otra que era como una muñequita toda frágil, que era el personaje de pero es Chris. que además por dentro eran así, pero por fuera Linda Evans era grande, grande, y Joan Collins es Sí, menudita. un Entonces, mujerón. a mí también me hubiese dado, además un mujerón era bellísima, porque recordemos que ella estuvo casada antes eh, con El Derek, esposo de Bo Derek, claro. Y ella y venía él de la hacer dejó Valle de a ella, Pasiones. John Derek la dejó por Bo, que además se parece muchísimo, Exactamente. tienen Sí, el el mismo mismo estilo. prototipo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Fíjate, yo ajá, no, cuéntame, que quería Antonio. comentar que cositas que investigué, que si bien es cierto, todo esto catapultó muchísimo a Dinastía y la convirtió en una serie exitosa, fueron muy pocos los momentos donde Dinastía logró superar en rating, en número de audiencia a Dallas. Fíjate tú, aunque uno pudiera pensar que ya Dallas se había iniciado en el 78, Dinastía arrancó en el 81, o sea, habían unos años de diferencia, ya la gente podía haber estado cansada de la temática de Dallas, pero Dallas fue la pionera en esta saga de grandes familias, de estos embrollos, donde todo el mundo tiene con todo el mundo cuestiones no solamente legales, sino amorosas. Pero Dinastía llega con este refrescamiento a nivel de lo que es la estructura, un charm mucho más elevado, pero eran pocos los capítulos, solamente en uno que se llama El Secuestro, en otro que se llama La Boda, que es realmente la boda la segunda boda de Blake y Crystal, porque ya se casaban como 3 veces, yo ya ni sé cuántas se casaban, se divorciaban, dígame Fallon y Jeff, vivían para acá y para allá, para acá y para allá, volvían, se terminaban, era un enredo. Pero, y otro capítulo que es muy icónico es cuando Amanda se casa con el príncipe de Moldavia. No sé si lo recuerdan, que es un Claro, capítulo también que es jalado por los pelos hasta más no poder. porque es que resulta que en ese capítulo, además, creo que era al final de la sexta temporada, Sí, correcto. ella se estaba casando con el príncipe en la tierra natal del príncipe y en plena ceremonia un acto terrorista que hoy en día lo vemos en cualquier serie, en cualquier película y te parece normal, pero en los 80 un acto, o sea, un acto Era terrorista. innovador, totalmente. O sea, Y allí balacearon a todo el elenco. Y no se solo, quedó allí, te dejaban con esa intriga, no sabías quién vivió, quién murió, ¿sabes? Ahí para quedó, la, y eso es uno de los capítulos que logró reimpulsar un poquito más la serie claro, para una séptima temporada. porque en ese capítulo uno como espectador no sabía, o sea, te enganchaba porque querías ver en la próxima temporada quién sobrevivía a eso, porque además yo vi que en esa escena estaban, no solamente el espectador no sabía quién seguía, ellos no sabían quién iba a morir o no, porque ya venía la nueva negociación de contratos con ellos. Entonces, parece que la gente de producción pasaba con un spray de sangre y los rociaba todos. Entonces ellos estaban así como acostados y veían como por un ojito a ver a quién rociaban más. Obviamente los personajes principales, lo que eran Crystal, Blake y Alexis, iban a seguir, Alexis. o supuestamente iban a seguir, pero los otros no sabían. De hecho, solo murieron dos. Creo que fue Ali McGraw, que la tuvieron por una temporada, no sé, Ali McGraw, que Love Story, ¿se acuerdan? Que es bellísima, ya sea de una fotógrafa en Sí. Dinastía. Y el personaje que hacía como de novio de Alexis, lo sacaron también. Pero de resto, Joan Collins aprovechó esa controversia para renegociar su contrato.
porque ella decía que ella era el pilar de la serie y tenía que ganar más. Claro. Entonces ella pidió $60,000 por capítulo y se los dieron. Y se los Y dieron. se los dieron. Lo que pasa Y es ahí que... la temporada tuvo 3 temporadas más hasta la 9ª. Después hay que comentarle también a todos nuestros rebobinadores, en la 9ª temporada ya como les decimos, imagínense, a Fallon es abducida por un ovni, o sea, imagínense las locuras, o sea, ya era una cosa que entonces ya va, es que parecían novelas latinoamericanas, la paralítica que caminaba, la ciega que veía, quemada y entonces vuelta a reconstruir. Entonces, ¿por qué? Porque allí también se creó lo que llaman en Hollywood el efecto tiburón, que es cuando aparecen personajes en las tramas de las series que de repente aparecen 3, 4 capítulos, desaparecen, vuelven a aparecer en la 5ª temporada. O sea, no hay una justificación de por qué aparecieron y por qué desaparecieron, y por lo general cuando regresan lo interpreta otro actor o otra actriz. Entonces la gente decía, bueno, ya va. Entonces para ellos justificar todo eso, tenían quemaduras, entonces les tenían que reconstruir la cara, por eso llegaba un nuevo actor, que fue el caso de Steven. Steven tuvo doble papel, Fallon tuvo doble papel. El Bueno, síndrome muchos tuvieron. Darren. El síndrome Darren. Exacto. El Hablando de síndrome Darren. Darren, ahorita que lo nombré, trajimos a colación esto, recordé que por ahí leí que antes de Linda Evans, en quien habían pensado para ese papel de Crystal, era hechizada. En Elizabeth Montgomery, exactamente. Sí, sí. Claro, es que habían actores y actrices, pero la realidad era que no es como ahora que hay un gran abanico y hay la globalización y tú puedes escoger entre una actriz de la India, una actriz de Europa. No, antes era como mucho más cerrado y la gente se limitaba a lo que ya conocían. Y Claro. si ella había tenido un éxito con una serie, era como, vamos a un tiro al piso, vamos a meterla ahora aquí y que siga y que continúe. Fíjate otra cosa. Como te decía, la serie no logró opacar mucho a Dallas, y eso siempre a ellos los mantuvo. Yo creo que por eso entonces inventaban tantas cosas. Y tú decías Ally McGraw, bueno, la parte también de poder elevar el rating era la incursión de grandes personalidades del cine y de esa mezcla y de la política. De la familia política, que eran los Colby, porque entonces allí se generó un spin-off de una serie que también tuvo sus temporadas, no llegó a tener el éxito, por supuesto, si Dinastía no lograba opacar a Dallas, imagínense los Colby, pero en paralelo funcionaban. Entonces a veces se cruzaban los elencos, ciertos personajes, y allí, por ejemplo, en Dinastía tuvimos la última aparición de Rock Hudson, que interpretó en un principio un novio que iba a tener Crystal, pero como justamente ahí se desató toda la polémica de su enfermedad. Él fue un actor invitado, lo invitaron, firmaron por 10 capítulos. Él era como un criador de caballos que iba a traer un color nuevo a la serie. ¿Por qué? Porque él era como querían un triángulo amoroso con Crystal y Blake. ¿Qué pasa? Que parece que cuando él llegó al set en la 5ª temporada, llegó y todos lo vieron súper desmejorado. Ya él le habían diagnosticado SIDA, pero él no dijo nada. De hecho, no grabó sino 7 capítulos de esos 10, porque su salud empezó a desmejorar, pero a la velocidad del rayo. Y tuvo escenas de besos con Crystal, con Linda Evans, y cuando todo salió a la luz pública, inclusive el mismo Aaron Spelling llamó a Linda Evans y le dice, mira, vamos a hablar, necesitas que te ayude o te diga algo o te apoye en algo, y ella así como en su personaje de Crystal, tranquila, le dijo, mira, no se puede hacer nada, y en ese momento no se tenía mucha información de cómo se transmitía. Exacto, o sea, había mucho miedo, eso no se sabía. Exactamente, todo el mundo pensaba que Linda Evans había contraído el VIH, etcétera, etcétera. Bueno, y él desaparece también de la serie lo mandan a una misión internacional, no lo volvimos a ver más. Pero sí le criticaron sus compañeros de elenco que no hubiese dicho nada. Porque yo creo que obvio, era una responsabilidad, claro. Porque además luego, como tú bien dices, estaba Ally McGraw, que muere en este capítulo de la balacera del acto terrorista, pero también participaron Charlotte Heston y Barbara Stanwyck, que eran los patriarcas de los Colby. También estuvo George Hamilton, que fue uno de los primeros amores de Alexis Carrington, y Ricardo Montalbán, que era un villano que después también migró a los Colby. O sea, que fíjate todas esas estrellas que tuvo Dinastía, estrellas reconocidas del cine. Claro, pero no solamente estrellas de cine, sino personalidades de la política.
el expresidente Gerald Ford estuvo en un capítulo. Henry Kissinger estuvo en un capítulo. Sí. De hecho, a Joan Collins, ella se hizo tan famosa a sus 50 años, porque ella tenía 50 años, que ganó un Globo y todo. Ella la invitaron a la Casa Blanca porque los Reagan eran fanáticos de ella. Y para que tú veas que a los 50 años se reinventó y hizo de Alexis Carrington. Así Para que es. nunca es tarde. Fíjate tú, también algo importante, la serie no se iba a llamar Dinastía, se iba a llamar Denver Oil, se iba a llamar Denver, o un nombre que me parecía cursísimo, además que hubiera sido como súper irónico, Forever Love, o sea, hello, o sea, más o menos. Menos mal General que al final lo Hospital. llamaron Dinastía. No, no, Yo no, creo que para fue nada. perfecto el nombre. No, no, no. Y el Y apellido Carrington tampoco era el original. no, ni Yo no los Colby, recuerdo. era Corby. ¿Y por qué cambiaron de apellido? Porque no tenía punch. Porque no, el apellido, yo fíjate que ni lo recuerdo, era un apellido como Fernstein, que era una cosa así como alemana, entonces decían que no se vinculaba, que era muy complicado, y alguien le dice, uno de los de la cadena de ABC, hablando así, me imagino en una junta directiva, supongamos, por más o menos lo que pude entender, dice, no, no, mira, es que ese apellido nadie lo va a pronunciar, esto tiene que ser, no sé, como mis vecinos, los Carrington, y de repente alguien dice, ese es el nombre, son los Carrington, y ahí se quedó el Para que nombre. tú Y los veas. Corby tenía un acento un poco también extraño, y de repente alguien dice, no, vamos a ponerle los Colby, que es como mucho más fino, mucho más refinado, y ahí entonces empiezan las dos sagas familiares a interactuar. Que por cierto, tenemos que traerlas ya un poquito más reciente, en Netflix, a partir del 2017, se saca una nueva versión de Dinastía. ¿Correcto, Adriana? Totalmente correcto. Yo no la había visto, tengo que confesarlo, pero me puse a averiguar, me puse a ver los primeros capítulos y no me enganchó, pero me estaba diciendo Antonio, fuera del aire, que tenía que darle chance, porque de verdad que el primer capítulo, los primeros tres capítulos como que me choquearon. Primero porque además el papel que hace a Linda Evans de Crystal lo hace una latina, o sea, entonces es como pelo negra, así es pelinegra, es venezolana supuestamente, y el papel de la sobrina, que era Heather Locklear, lo hace, es un muchacho ahora. La esposa, Alexis Carrington, ahora es una catira, que es ¿cómo se llama? La de Esposa Desesperada. Sí, o sea, te voy a contar y les voy a contar a los rebobinadores porque yo me enganché. Yo me enganché porque yo leo que el actor venezolano Luis Fernández va a aparecer en Dinastía, en esta nueva versión. Claro, a mí me entró mucha ilusión, me dio muchas ganas, digo, ay, van a volver a hacer Dinastía, porque yo reconozco que yo la veía todos los domingos por Venevisión, a mí me gustaba. Todos veíamos Dinastía, vamos a estar claros. Entonces, claro, yo me pegué en Netflix a verla y iba capítulo tras capítulo esperando la aparición de Luis Fernández, porque como venezolano pues nos llena de orgullo y quería ver su papel. El caso es que empiezo a darme cuenta por dónde puede venir, porque evidentemente, como tú bien dices, Crystal Carrington en esta nueva versión es descendiente de venezolanos, de Maracaibo, está también la parte petrolera, tiene todo también un pasado muy turbio, muy raro, mafias, etcétera. De hecho, hablan y mezclan un poco la política venezolana, sin entrar allí en detalles. Por fin aparece Luis Fernández. El personaje, y aquí hago un paréntesis rápido, el personaje que tú dices que interpreta Sammy Joe, que en esta oportunidad es un hombre, también es venezolano, es el actor Rafael de la Fuente, y es un venezolano y es gay. A mí me chocó un poquito al principio esta nueva versión porque siento que es como estas cosas nuevas que queremos hacer donde tenemos que tener inclusión a como de lugar. Entonces, los Colby aquí son afrodescendientes, son todos una familia de color, entonces ya ahí también hay como una cosa que te dice, bueno, ok, pero ¿cuál es el origen? O sea, ¿por qué está hecho un poco como a la fuerza? Luego la parte latina, entonces está metida ahí también a la fuerza. Nicolette Sheridan, que era la mala de Desperate Housewives, interpreta aquí a Alexis Carrington, pero es una Alexis que no tiene fuerza, que no es la mala, de hecho no aparece tampoco al comienzo, pero aquí quien se roba el show y realmente te hace engancharte en la serie es la actriz que interpreta el papel de Fallon, porque aquí la protagonista es Fallon. Fallon y Blake Carrington, que lo interpreta Grant Show, que era el Jake de Melrose Place, el que iba en la moto, el vaquero. Entonces, y ahorita yo dije, bueno, se acabó la primera temporada, esto no va a haber continuidad. Pues, oh sorpresa, Netflix acaba de estrenar la segunda temporada de Dinastía con mayor incursión de personajes y
lo que me encanta ahora y por lo cual la estoy viendo es porque entendieron que no podían equipararse a la dinastía de los 80. Claro, Y no, entonces lo han migrado a la comedia. Entonces Fallon es un personaje tan divertido, las cosas que le suceden, las metidas de pata. Entonces hay como un equilibrio allí entre esa novela latina con esa parte cómica muy bien lograda de serie americana. pero eso me gusta porque cambiaron entonces la tónica, porque es que los primeros capítulos, y por eso no me enganchó, era como trataron de hacer una repetición pero con personajes diferentes, era la misma trama pero con personajes diferentes, entonces, o sea, no, o la haces igual o la haces totalmente diferente, pero no un mix ahí que no era ni chicha ni limonada. Pero ¿qué personaje hace Luis Fernández? Luis Fernández hace como un tío político de Crystal Evans que aparece, Crystal Evans, imagínate, ya mezclé, de Crystal Carrington, de Linda en el papel, que aquí no es Linda Evans, porque además aquí también han repetido el patrón del efecto tiburón, porque ya la protagonista de Crystal en 2 temporadas la han cambiado 3 veces. O sea, imagínate tú, ya hemos visto 3 facciones de 3 mujeres distintas, casadas con el mismo Blake Carrington, y que aquí sí no lo han justificado. Aquí ella entró un día a cambiarse al vestir y salió otra. Y tú O dijiste, sea, bueno, no es que ¿y se aquí hizo qué una pasó? cirugía plástica No, ni que aquí tuvo un no nos accidente. explicaron nada. Exacto, aquí no nos explicaron nada. Como tampoco nosotros podemos durar mucho más en Es este así. negocio. Nos encantaría quedarnos horas conversando y poder desmenuzar además cada personaje, pero creo que le hemos dado una visión bastante general a Dinastía, tanto en su primera serie de los 80 como en esta que está actualmente en Netflix. Claro, y sobre todo lo importante es destacar que es una serie que nos hacía soñar, era una novela, una telenovela que nos hacía soñar porque además era aquel lujo, aquella belleza, todo era bello, todo era lindo, todo nos gustaba y bueno, a mí me trajo muy buenos recuerdos. Así que A mí pronto también. vendremos con más series para rebobinar con ustedes y escríbanos aquí abajo, cuéntenos qué les pareció, si hay algún dato que nosotros no sepamos o no nos pasamos por alto. Y ya saben, en @dateandoando, @Antonio Vasco C, en Rebobina la serie. Exactamente. Así es. Y cuídense mucho, que es importante estos días cuidarse. Y nosotros nos volvemos a encontrar, Adriana, el próximo domingo. Tenemos que empezar a hablar de qué serie vamos a tocar en el próximo Rebobina la serie. Hay muchas que nos han dicho ya. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Chao, chao, cuídense. Chao.